Buenas, buenas. Bueno, continúo con nuestro club de lectura. Vamos a continuar con nuestro libro de Los Siete Borgia, una historia de ambición, refinamiento y perversidad de Ana Martos. Y estamos en el capítulo, creo que es el capítulo 7, que estamos hablando de César Borgia. Aquí está, capítulo 6, perdón. Bueno, vamos a continuar vamos a ver que dice el efecto Frankenstein. Dice, la historia del doctor Frankenstein es muy conocida. Un científico quiso crear vida y formó un ser grande, fuerte y poderoso, que al final se le fue de las manos. No pudo controlarlo, y lo que pudo ser un gran descubrimiento se convirtió en una amenaza para el mundo. Algo así debió de sucederle al Papa Borgia con su hijo César. Caray. Dicen que Alejandro VI fue un gran político y que no tenía la menor intención de desmembrar los territorios pontificios, sino que quería fortificarlos para defender mejor la autoridad de la Iglesia de sus enemigos. Esa misma idea fue la que llevó a la curia del siglo VIII a falsificar la donación de Constantino. Ningún papa quería que su seguridad estuviera a expensas del aliado de turno. Querían ser autónomos y autosuficientes, y no depender de favores ni de auxilios externos. Esto se debió exclusivamente al poder temporal de la Iglesia. Las demás iglesias o religiones tienen ideas, templos, sacerdotes, adeptos, correligionarios, incluso palacios, pero ninguna otra religión tiene un país. Dice, un país con su organismo administrativos, financieros, educativos, de justicia, con representación diplomática en todos los países del mundo y con sus instituciones y organizaciones que le procuran la autofinanciación. Un país como todos los demás países actualmente es muy pequeño porque se reduce a la Ciudad del Vaticano, pero en otros tiempos fue, como dijimos anteriormente, muy extenso. Pero los reyes y emperadores que luchaban contra el Papa no eran enemigos de la Iglesia, sino enemigos del Papa. Un noble germano medieval, un duque de Brunswick, se hizo acuñar monedas con la inscripción: amigo de Dios, enemigo del Papa contra quien luchaba en aquellos momentos, no enemigo de todos los papas. Los príncipes han luchado contra los papas por el poder temporal. Nos han dicho que también lucharon por el poder espiritual, pero no es cierto. El poder espiritual por el que ha habido batallas no ha sido el poder para perdonar los pecados o para convertir el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. El poder espiritual por el que han luchado los papas y los príncipes a lo largo de los siglos ha sido el poder para nombrar y deponer reyes, emperadores, nobles, papas, obispos y cardenales. Y tanto los reyes, los nobles como los papas, los obispos y los cardenales llevaban consigo el poder temporal en forma de rentas, prebendas, cargos y otros beneficios siempre temporales. No ha habido, por tanto, lucha por el poder espiritual de la Iglesia, sino por el poder temporal de los eclesiásticos.
Lo que pretendía, por tanto, el Papa Borgia era lo mismo que pretendieron antes que él y que siguieron pretendiendo después de él todos los papas, que era la independencia temporal de la Iglesia, es decir, la independencia del país o del Estado que regenta la Iglesia. Nadie ha ido a quitar a la Iglesia su poder para expulsar demonios o confirmar milagros, reliquias o sacramentos, sino a quitarle sus tierras, sus rentas y sus tesoros. Por tanto, acrecentar y fortalecer la autoridad de la Iglesia no suponía ni supuso nunca fortalecer y acrecentar su autoridad para explicar el Evangelio o para perdonar los pecados, sino su autoridad para dirigir el mundo temporal, para investir reyes y obispos o para otorgar con una bula un derecho único sobre un bien temporal, llámese tierras, mares o esposa. El Papa Borgia destinó a su hijo César a ser general de los ejércitos de la Iglesia, como antes había destinado a Juan, con la diferencia de que Juan jamás tuvo vocación militar y César la tuvo desde el principio. Pero además de vocación, César tenía carácter, un carácter fuerte y una capacidad de análisis y síntesis fuera de lo común, y voluntad tampoco le faltaba. Era pues fuerte y su padre le hizo poderoso, tan fuerte y tan poderoso que cuando quiso darse cuenta se le había ido de las manos. Con la bendición de su padre y el apoyo militar del rey de Francia, César Borgia fue reconstruyendo el poder de la Iglesia, es decir, el poder temporal del papado, porque los estados pontificios eran feudo del Papa, fuera quien fuese, y aquel poder temporal fortificado y engrandecido empezó un buen día a preocupar a otros estados italianos, como Ferrara, Mantua o Florencia. Además de reconstruir el poder temporal de la Iglesia, César Borgia construyó el suyo propio. Ya hemos dicho que el Papa no pensaba desmembrar los estados pontificios, sino fortalecerlos y legarlos a su sucesor. Pero César no era un eclesiástico, sino un laico, y no debía estar demasiado satisfecho con ganar todas aquellas batallas, con hacer desaparecer a todos aquellos enemigos para que todo lo conquistado pasara a la Iglesia, que no era su padre, sino su padre y sus sucesores. El Papa Borgia debía de tener alrededor de 70 años y no se esperaba que viviera mucho más, aunque se mantenía fuerte y juvenil de carácter, y después de muerto todo pasaría a su sucesor. Es lógico, por tanto, que César tratara de conservar algo para sí. Al fin y al cabo tenía una hija, pero también tenía pocos años, y aún podría tener muchos hijos que le heredaran. Y si no tenía más hijos, le sobraba ambición. Así pues, sin contar con el beneplácito de la Santa Sede y ante la sorpresa de todos, un buen día César Borgia se lanzó a la conquista de Florencia. Parece que fue la primera vez que el duque de Valence se atrevió a desafiar la autoridad paterna y con ella la autoridad de la Iglesia. Cuando el Papa lo supo, dio orden a César de que regresara a Roma, pero no fue una orden directa, sino una orden entregada en mano al embajador florentino que acudió a Roma a quejarse. Cuando le entregaron la orden papal,
César accedió a retirarse de Florencia, pero puso condiciones. Debían entregarle 300 soldados durante 3 años, es decir, exigió una condota y junto con ella el pago de un sueldo de condotiero. No era ninguna tontería. César debía de conocer la ciudad perecedera de las alianzas de su tiempo y de la misma forma que quería independizarse de la iglesia, apropiándose de alguna plaza lucrativa, quería probablemente independizarse de la ayuda francesa y disponer de sus propias tropas. Aquí tenemos una vista panorámica de lo que era Florencia en el siglo XV. Dice: César Borgia se lanzó a la conquista de Florencia, contraviniendo la autoridad de su padre, el Papa. Este fue su primer enfrentamiento. Florencia había sido ciudad de los Médicis hasta que fueron expulsados por Savonarola. Entonces se convirtió en una república. Los Médicis recuperaron su poder en Florencia con ayuda española ya en 1512. Entonces, fijan, aquí aquí está Florencia, aquí tiene como una parábola. Creo que este es el río. No sé si vaya por acá también. Pero bueno. Dice: esta salida de tono de César Borgia pudo haberle costado caro a su padre y a él, porque Florencia era protegida del rey de Francia, y fue este quien conminó al Papa a que ordenara a su hijo retirarse del asalto. Lo hizo, como vemos, pero con unas condiciones, es decir, que si Florencia no le hubiera entregado la condota, no sabemos si hubiera terminado atacando la ciudad y atrayendo sobre sí las iras de Luis XII. No solamente por proteger esta ciudad, sino porque el francés se aprestaba a la invasión de Nápoles y quería reunir a todas sus tropas, incluidas las que mandaba el Valentinois. Pero César Borgia no era tonto y sabía a lo que se exponía. Es posible que incluso hubiera calculado con antelación lo que podía obtener de su retirada de Florencia, contando con la orden de retirada del rey y del Papa. Sin embargo, sus hombres se sintieron frustrados porque si no había ataque, no había saqueo ni botín. Ellos estaban ahí para luchar y para demostrar su desacuerdo y desahogar su rabia de camino a Roma. Cometieron toda clase de tropelías al pasar por Orvieto, una ciudad totalmente entregada al papado. La queja de sus habitantes llegó a Roma, al mismo tiempo que César y sus tropas. Preguntaban si era oficio de los soldados del Papa depredar las tierras de la iglesia. Y es que, igual que el Papa había perdido el control de su hijo, éste perdió, al menos temporalmente, el control de sus tropas. Por aquellas fechas, César Borgia trabó conocimiento con 3 personajes importantes. El primero, del que ya hemos hablado en numerosas ocasiones, fue Nicolás Maquiavelo, que tenía un cargo diplomático al servicio del gobierno republicano de Florencia, aunque no se encontraron en esa ciudad, sino en Urbino. El segundo
fue un sabio errante, a quien Italia todavía no había descubierto ni apreciado, al que César entregó su amistad y su confianza, porque, como todo gran señor del Renacimiento, sabía rodearse de artistas y de intelectuales. Se ofreció a él como ingeniero y como arquitecto para construir canales, ingenios y catapultas en tiempos de guerra y edificios en tiempos de paz. Se llamaba Leonardo da Vinci. Desde el primer momento, César le contrató como consejero de guerra y Leonardo alternó la corte del duque Valentino con las de los Orsini, los Farnesio, los Manfredi, los Moncada y todos cuantos requirieron sus servicios. El tercer personaje que entró asimismo al servicio de César Borgia fue un magnífico pintor llamado el Pinturicchio, al que la familia encomendaría la decoración de las estancias Borgia en el Vaticano. Él fue quien pintó el bello retrato que lleva siglos produciendo confusión y que hemos mencionado en el capítulo 3. Para unos se trata de Lucrecia Borgia, para otros es sin duda la bella Julia Farnesio. Pero como hemos visto, finalmente César Borgia obedeció al Papa y al rey y partió con sus tropas hacia Capua, donde debía reunirse con otros 2 ejércitos franceses. Era precisamente el momento en que franceses y españoles habían decidido invadir el reino de Nápoles desde 2 puntos diferentes, obligando a Federico II, el pobre don Fadrique, a dividir sus fuerzas defensivas. Entre otros, Fabricio Colonna se hallaba a las puertas de Capua para defender la ciudad de la invasión. Los franceses le hicieron saber el convenio que habían firmado su rey y el rey católico para repartirse el reino, por lo que debía dejarles paso franco. Pero Colonna se negó y confirmó que él estaba ahí para defender el trono de su rey, don Fadrique. Tras varios días de cañonazos, destrucción de murallas y reparaciones nocturnas, la ciudad se rindió a las tropas del rey de Francia. César Borgia no tomó parte en el asalto porque enfrente había tropas españolas y dijo claramente que aunque servía a Francia, su sangre seguía siendo española y no debió ser la única vez que hizo algo así. Parece que en el fondo hubiera preferido servir a los reyes católicos que a Luis XII, pero las cosas se habían desarrollado de otra manera. El rey católico supo esta preferencia por el gran capitán y le escribió recomendándole que le tratara con dulces palabras. Es incluso posible que se le hubiera acallado el rencor, al menos de momento, mientras duró la alianza con Francia, porque ya veremos que se recrudeció cuando ambos países volvieron a enfrentarse. Bueno, aquí hay una nota de Leonardo da Vinci. Dice: Leonardo da Vinci encarnó como nadie al nuevo hombre del Renacimiento, con sus múltiples y variopintos conocimientos, descubrimientos y talentos. Tuvo la inmejorable idea de recoger en una vasta enciclopedia todas las ramas del saber, algo que no consiguió
pero que no le impidió reunir hasta 5.500 páginas de apuntes y dibujos y dejarnos un legado importantísimo que reúne en sus conocimientos y la aportación de ideas tan avanzadas como la necesidad de someter el saber no ya a la contemplación, sino al experimento y a la demostración matemática. Sus desencuentros y rivalidades con Miguel Ángel le llevaron a abandonar Italia y establecerse en Francia, donde el rey Francisco I le acogió y protegió. Bueno, entonces seguimos acá. Dice: rendida la ciudad, las tropas entraron en Nápoles. En el capítulo anterior narramos la marcha del rey de Nápoles y de su familia y explicamos cómo don Fadrique se refugió en Francia y cómo su hijo don Fernando acabó en la corte española de Carlos V y llegó a casarse con la viuda del rey católico. En cuanto al defensor Fabricio Colonna, recibió trato de prisionero de guerra, que entonces consistía en mantenerle con vida hasta cobrar el rescate. Un año después de la toma de Capua, César Borgia, que no había vuelto a combatir desde entonces, reunió sus tropas y convocó a 4 condottieris, Francisco y Julio Orsini, el duque de Gravina y Vitelloso Vitelli. Había finalizado la guerra de Nápoles. Todavía no se había iniciado la guerra entre franceses y españoles, aunque ya se sentían las primeras tensiones, y César Borgia tenía que continuar su tarea de blindar los estados pontificios, acabando con todos y cada uno de los vicarios que los gobernaban, porque a la postre todos resultaban cuando menos peligrosos. El 12 de junio de 1502, César Borgia salía de Roma para reunirse con su ejército. En aquellos momentos, Arezzo, ciudad en la órbita florentina, se había sublevado contra la señoría de Florencia, y siguiendo una vez más el ya mencionado refrán del río revuelto y la ganancia de los pescadores, Vitelloso Vitelli decidió aprovechar la coyuntura para invadir Florencia, que era una ciudad que despertaba el interés y la codicia de todos, sin duda, por los tesoros y las riquezas de los Médicis, los célebres banqueros. Pero no seguía una orden de su general, porque la ciudad que realmente deseaba conquistar César Borgia y que finalmente conquistó fue Urbino. Cayó sobre la ciudad con 20,000 hombres, después de cortar el paso al duque de Urbino por tierra y por mar para impedirle escapar, pues quería atraparlo vivo. Afortunadamente para él, el duque consiguió huir disfrazado y refugiarse en Mantua con su mujer. César no se preocupó demasiado por no haber conseguido atraparlo, arguyendo que si no tenía al duque, tenía el ducado. Oficialmente, el duque de Urbino, Guidobaldo de Montefeltro, al que vimos anteriormente acompañando a Juan Borgia en sus primeras campañas, no era un súbdito leal, porque apoyaba en secreto a los del Varano, señores de Camerino,
que eran enemigos del Papa. Además, se negaba a cumplir sus obligaciones de vicario para con la Santa Sede. Este fue el pretexto que puso César para atacar Urbino, ya que lo hizo sin autorización de su padre. Un nuevo caso de pérdida de control del Papa, porque César no justificó su ataque a Urbino antes de llevarlo a cabo, sino después, cuando ya lo había realizado y se había apoderado de la ciudad. Le ofreció esa justificación cuando el Papa protestó por lo que consideró un abuso y le convenció hasta el punto de que su padre, que ya vimos que era incapaz de negar nada a sus hijos, le concedió el premio deseado, el título de Duque de Urbino. El motivo de César Borgia para apoderarse de Urbino ha sido otro de los temas debatidos por los autores, pero si consideramos lo que en aquel ducado, en la época en que lo conquistó, podremos entenderlo. Federico de Montefeltro, el padre del actual duque Guidobaldo de Montefeltro, había sido capaz de convertir un estado pobre y montañoso en un centro de cultura y de vida artística, con una corte esplendorosa en la que brillaban personalidades como Rafael Sanzio o Baltasar Castiglione, protegidos por Isabel de Gonzaga, esposa de Guidobaldo y duquesa de Urbino. En tiempos de Federico de Montefeltro, el ducado tenía 150,000 habitantes y se componía de unos 400 pequeños pueblos y una capital, Urbino. Pero Federico, además de gran condottiero que supo imponer una rígida disciplina a sus tropas, fue un buen gobernante y un mecenas liberal y dadivoso. Aficionado a los torneos, perdió un ojo en uno de ellos y siempre se hacía retratar de costado para ocultar el lado derecho. En la época de Guidobaldo de Montefeltro, Urbino era el único pequeño estado que podía compararse a Florencia en prosperidad, arte y cultura, y su corte era asimismo la única que podía compararse a la de los Médicis. Expulsados de Urbino por César Borgia, Guidobaldo y su esposa Isabel de Gonzaga vivieron unos pocos años en Mantua con su familia, hasta que el Papa Julio II les devolvió el dominio de su ducado. Guidobaldo, sin duda, recordando los tiempos en que servía al Papa Borgia y hacía de maestro de armas de Juan, perdonó a César Borgia las malas artes con las que se apoderó de su estado. Pero Urbino no fue el único estado que volvió a su antiguo soberano, ya fuera el Papa o un noble. La idea del Papa Borgia fue dar a César un usufructo, las ciudades o territorios que conquistara, pero de manera que luego volvieran a la iglesia, a su muerte. Pero también hemos visto que el Valentinois no siempre obedecía a su padre y señor, sino que elegía sus objetivos e iba a por ellos. Lo más probable
es que nunca compartiera la idea de su padre de devolver nada a la Santa Sede. Más bien fue el siguiente Papa, Julio II, quien le obligó a devolverlo. Mientras César Borgia estaba en Urbino, llegó a esa ciudad un embajador de Florencia, al que acompañaba un filósofo llamado Nicolás Maquiavelo, que quedó fascinado por la forma en la que el héroe del momento manejaba la situación y organizaba sus tropas. Las tropas pontificias, por el contrario, que las de los condottieri, no se componían de mercenarios, sino de ciudadanos libres que amaban a su general, quien a su vez los trataba con generosidad y los animaba siempre a la victoria. Arrojo, voluntad y energía eran al parecer las mayores virtudes del general de la Iglesia, al menos las que Maquiavelo supo apreciar como cualidades propias de un soldado o de un político. Le pareció un señor espléndido que, pese a su juventud, pues tendría alrededor de 24 años, sabía lo que quería, por qué lo quería, cuándo lo quería, cómo y con quién lo quería. Bueno, aquí tenemos un despacho, como dice aquí. Dice: el despacho de Federico de Montefeltro. La corte de Urbina era la única que se podía igualar a la de los Médicis en cuanto al esplendor del espíritu renacentista. Federico de Montefeltro, duque de Urbino, se ocupó de convertir el Estado en un centro de cultura y de vida artística. César Borgia se apoderó del ducado para su propio beneficio, asegurando que lo hacía por el bien de la Santa Sede. Bueno, y seguramente, estamos hablando de Maquiavelo, advirtió esas destrezas porque cuando los legados florentinos llegaron ante César Borgia, lo primero que les hizo saber, sin duda ni ambages, fue que el gobierno de Florencia no era precisamente de su gusto, porque no le ofrecía confianza alguna, y puesto que no era momento para vivir con incertidumbre, les instaba a cambiar ese gobierno, a menos que estuvieran dispuestos a enfrentarse con él como enemigo. Dice que el obispo Soderini, que formaba parte de la delegación o legación como diplomático, opinó seguramente con razón que a César Borgia se le había subido los sesos a la cabeza, que no había sabido digerir las consecutivas victorias que estaba cosechando y que había que dejarle madurar. Pero Maquiavelo no fue de la misma opinión, porque entendió que César había conseguido llegar en poco tiempo a donde otros nunca llegaron o llegaron al cabo de los años. Observó que sus soldados eran excelentes y que sabía tratarlos y ganarse su admiración y su aprecio, cosa sumamente importante en aquellos tiempos de sublevaciones y traiciones. Para Maquiavelo, César Borgia había llegado a su destino desconcertando a su mundo, porque la mayoría de la gente aún no sabía cuál era el origen de aquel soldado a quien las empresas guerreras no bastaban. Era ya un señor poderoso y victorioso, poseedor de las mejores tropas y de una fortuna que calificó de
insolente. Insolente era, por cierto, porque ahí estaba exigiendo a los embajadores florentinos que promovieran en su estado un cambio de gobierno, para lo cual les daba 4 días de plazo, al término del cual entraría en acción y sabrían lo que era un enemigo como él. Mientras discurría el plazo fijado, se rindió la ciudad de Camerino, porque odiaban a su señor, Berardo de Varano, quien había asesinado a sus hermanos para hacerse con el poder. Francisco Orsini, uno de los condottieris de César Borgia, entró triunfante en la ciudad con los mismos aires de libertador con que entraban todos los conquistadores, a los que el pueblo les abría las puertas. Los historiadores no se ponen de acuerdo, como es habitual, en la muerte de Berardo de Varano. Para unos fue César Borgia quien le mandó ejecutar, para otros su mismo pueblo se ocupó de matarlo, junto con su mujer y sus hijos, furiosos contra el usurpador y asesino de sus hermanos. Esta familia de Varano eran señores feudales de la Marca de Camerino, una provincia delimitada siglos atrás por Carlomagno, y se alineaban con el partido güelfo, es decir, eran partidarios del Papa en sus luchas contra el emperador. Los Varano gobernaban Camerino desde el siglo XIII, y uno de ellos había sido general de la iglesia y había vencido a los Malatesta en Rimini, obligándoles a someterse al Papa. Mientras César Borgia entraba en Camerino tras la conquista de Francisco Orsini, Vitelloso Vitelli atacaba, como dijimos antes, Florencia, pero también dijimos que Florencia era terreno protegido por Luis XII de Francia y que obligó a César y a su capitán a retirarse. En julio de 1502, y el rey de Francia se había instalado en Italia como árbitro de las rencillas y continuas querellas entre los estados, aseguraba que su misión pacificadora, que todos los franceses eran italianos y que él estaba ahí para solucionar sus reyertas. En parte tenía razón, porque lo cierto es que los italianos se sometían de buen grado a los franceses, que por malos que fueran, siempre eran mejores que quienes los gobernaban. Pero ya dijimos también que el rey francés no supo capitalizar su poder y su carisma en suelo italiano, y que finalmente lo perdió a manos de los españoles y de los austriacos. La conjetura de la Magione. Tanta victoria y tanto triunfo no podían por menos que traer algunas desgracias o algún mal paso. Los príncipes despojados de sus territorios estaban sin duda aguardando el momento oportuno para rebelarse y tomar venganza contra su vencedor. Y aprovecharon la visita de Luis XII a Italia para intentar enemistarle con César Borgia. El rey estaba en Milán y ahí acudieron uno tras otro Juan Galeazzo Sforza, el excuñado humillado y despojado de su señorío de Pésaro, los Varano, los Montefeltro, unos en nombre propios
y otros en nombre de sus súbditos. Todos llevaban una queja, porque todos habían sido despojados, ofendidos y humillados, y todos viajaron a Milán, con la esperanza de que el rey Luis castigase a César por sus desafueros. Pero no fue así, sino que regresaron a sus lugares mucho más ofendidos y humillados que antes. César Borgia, que se enteró de que iban a ver al rey, se plantó de un salto en Milán, y el rey, que sabía nadar y guardar la ropa, le recibió como a un hijo, le dio la bienvenida y le trató como a un pariente, llamándole Mon Cousin y prodigiándole abrazos. Pero por otra parte, Luis XII seguía apoyando a los pequeños estados italianos, sin dejar de fortalecer su alianza con los Borgia. Hoy los necesitaba, pero mañana podía necesitar a los otros, y había que dejar la puerta abierta. En el verano de 1502 se vio a César Borgia recorrer triunfalmente las ciudades del norte de Italia, al lado del rey francés, como uña y carne. Pasearon por Génova, por Asti y por Milán. Todos creyeron que, puesto que Luis XII se volvía desde ahí a Francia, César iría con él para reunirse en Blois con su mujer y con su hija. Pero César tramaba otra cosa. Estaba esperando a que el patrono francés se marchara para poner en marcha su plan de atacar de nuevo Polonia. Le quedaba mucho trabajo por hacer. Sin embargo, las ciudades conquistadas no estaban desatendidas. Mientras César se exhibía junto a Luis XII para que todo el mundo supiera de su buen entendimiento, ¿sí? De su buen entendimiento, Leonardo da Vinci se encargaba de reconstruir lo destruido por la guerra, pues ya dijimos que César Borgia le había contratado como arquitecto e ingeniero, además de como artista. En el 2003 se celebró en Romaña una exposición titulada Arte, Historia y Ciencia de Romaña, 1500-1503, para conmemorar el paso de tres personajes ilustres en aquellas fechas: César Borgia, Leonardo da Vinci y Nicolás Maquiavelo. No sabemos con seguridad si los tres llegaron a encontrarse, pero sí que anduvieron los mismos pasos y que al menos de dos en dos trabaron conocimiento y compartieron el tiempo. Mientras Maquiavelo elaboraba una propuesta política para la que años después utilizaría la figura de César Borgia como modelo de príncipe renacentista, Leonardo se ocupaba de rehabilitar castillos y murallas en Rímini, Cesena, Faenza e Imola. Y mientras los tres personajes se cruzaban en los caminos de Romaña, los capitanes y condottieris se conjuraban contra el general de la iglesia. En primer lugar, el hecho de que César Borgia, obedeciendo a Luis XII, les hubiera obligado a abandonar el ataque a Florencia, había sido para ellos una frustración, pues ya sabemos que sin ataque no hay saqueo, y sin saqueo no hay botín. En segundo lugar, no olvidemos que todos aquellos personajes procedían del mismo lugar, y que por tanto, entre ellos
siempre había lazos de familia o de amistad. Los Varano, los Petrucci, los Baglioni eran enemigos del Papa, a los que había que combatir. Para los que los combatían, los Biglietti, los Orsini, eran convecinos y estaban emparentados con ellos. De hecho, sabemos que al año siguiente de estos sucesos, es decir, en 1503, los Orsini y los Biglietti volvieron a colocar en el gobierno de Camerino a Juan María de Varona, sobrino del usurpador, despojado del poder por César Borgia. Era muy difícil, por tanto, conseguir la adhesión incondicional de los Condottieri, porque o eran parientes de los vicarios a despojar, o temían con bastante acierto que ellos serían los siguientes en ser expoliados de sus tierras. El empeño de Vitellozzo Vitelli en atacar los territorios de Florencia no era solamente por el botín, sino porque quería venganza, ya que en Pisa, ciudad situada en la órbita florentina, habían ejecutado a su hermano Vitello Vitelli, creyéndosele traidor. El Papa llegó a dar a César su consentimiento para atacar Pisa, pero Luis XII seguía negándose y César no tenía más remedio que obedecerle, ya que, merced al tratado que firmaron tiempo atrás, él era súbdito francés y tenía que serlo para lo bueno y para lo malo. El Papa había intentado recabar la alianza de Venecia porque la invasión de Nápoles por parte de tropas francesas y españolas no le habían dejado muy tranquilo. Aunque César fue súbdito y noble francés, y aunque Luis XII se proclamase su aliado a los cuatro vientos, no podía fiarse. Al fin y al cabo era extranjero, y sus intereses no coincidían precisamente con los anteriores de Italia. Su perspicacia le había advertido que su aliado francés le protegía siempre y cuando sus puntos de vista no discreparan, pero que si se hacía el sordo cuando no estaba de acuerdo con él. Por otro lado, estaban las revueltas y subversiones de los vicarios de la Romaña, a los que había que enfrentarse, y las tropas no podían estar en todos los sitios a la vez. Un tratado entre Venecia y la Santa Sede hubiera quizá aportado a Italia la estabilidad necesaria en aquellos momentos, pero los venecianos eran fríos y calculadores y no se interesaban, al parecer, por nada que no fuesen sus intereses comerciales. Unos meses atrás, en marzo de 1503, Alejandro VI había presentado una propuesta formal de alianza al Dux de la República Serenísima de Venecia, pero no prosperó. Y no prosperó porque, en primer lugar, Venecia estaba entonces pactando una alianza secreta con el rey católico, y el rey católico estaba por entonces enfrentando con el rey francés a causa de aquellos desacuerdos que mencionamos en el reparto de los territorios napolitanos. No prosperó porque, en segundo lugar, el embajador de Venecia era uno de los mayores enemigos del Papa Borgia, y él fue uno de los autores de la leyenda negra y, por tanto, no solamente no creyó en las razones del Papa para solicitar la alianza con Venecia, sino que las malentendió y les dio una interpretación subjetiva. No pudo o no quiso entender que lo que el Papa pedía a Venecia era que le ayudara
a independizar los estados pontificios para dejar de depender del rey de Francia y librar de una vez a Italia de extranjeros. Y guiado por la inquina que sentía por el Papa español, el embajador veneciano Giustiniani no solamente llevó al Dux los informes tergiversados, sino que cuando el Papa le presionó para conseguir la deseada alianza, le contó a Luis XII lo que estaba tramando a sus espaldas. Una vez más, vemos que los odios e inquinas personales redundaban en perjuicio del país, pero también seguimos viendo que nadie sentía que Italia fuera su país. Los venecianos se sentían venecianos, los napolitanos se sentían napolitanos y los milaneses se sentían milaneses, y por ello tanto les daba que el vecino recurriera a un extranjero o que el extranjero le invadiera. Aquí tenemos una foto, un cuadro. Dice: esta es la República de Venecia. Desoyó la petición del Papa Borgia para aliarse a fortificar Italia, evitando injerencias extranjeras. En aquella época, lo único que interesaba a Venecia era su expansión comercial y únicamente se preocupaban por lo que pudiera poner en peligro su actividad comercial, que refleja esta pintura de Leonardo Bassano. Una pintura. Dice: pero los organizadores de la rebelión no la habían terminado de organizar. No todos estaban seguros de contar con sus súbditos para enfrentarse con el Papa y no se atrevían a dar el primer paso, a atacar. Todo se volvía dudas y un ir de acá para allá, sin decidirse a iniciar el combate. En lugar de atacar el frente del ejército de César Borgia, comenzaron a dispersarse, y una vez dispersos, empezaron a conquistar ciudades aliadas del Papa. En el fondo, debían temer la reacción del Papa y sobre todo de su hijo, y hacían bien. Guidobaldo de Montefeltro fue el primero que se atrevió a recuperar Urbino, porque sabía que contaba con su pueblo, que les había de recibir con los brazos abiertos. Sin embargo, cuando de Varano volvió a tomar el gobierno de Camerino, fue recibido con disgusto y rechazo. Luego vino el ataque de los Orsini, que entraron en Calmazo y apresaron al almirante Hugo de Moncada, quien, procedente de una ilustre familia de Cataluña, había sido virrey de Nápoles y de Sicilia. Moncada había luchado las órdenes de César Borgia cuando éste inició los combates en Romaña, pero dejó su servicio cuando supo que era aliado de Luis XII, puesto que él siempre se había considerado enemigo de los franceses. Cuando César Borgia regresó del norte de Italia, ya estaba organizado el complot para acabar con él. Incluso se habían dado por un plazo máximo de 1 año. El motivo era simple y llanamente que aquella parecía la única manera de poner freno a su ambición. Los principales nombres de aquella conjura que se fraguó en Magione, en Perusa, eran el duque de Gravina, el cardenal Pagolo, 3 miembros de la familia Orsini, Vitelloso Vitelli, Oliverotto de Fermo, Juan Pablo Baglioni, tirano de Perusa,
y Antonio de Venafro, enviado de Pandolfo, Petrucci, jefe del gobierno de Siena. Pero no eran ellos solos los conjurados, sino varios de los vicarios de la iglesia, a los que se suponía que los condottieri tenían que atacar en cumplimiento a las órdenes de su general. Mientras la Serenísima República de Venecia y la Señoría de Florencia se frotaban las manos esperando el desastre. Es probable que César se hubiera imaginado lo que tramaban sus capitanes, porque en aquellas fechas el Papa y él solicitaban de Luis XII tropas y pertrechos para luchar contra los conjurados. Por tanto, cada parte se apresaba a luchar contra la otra. Tras recabar el apoyo del rey francés, Alejandro VI envió un mensaje a los tres Bentivoglio, que se repartían el gobierno de Bolonia, Juan y sus hijos Aníbal y Alejandro, conminándoles a restablecer el orden, puesto que había recibido no olvidemos que Bolonia era feudo de la Iglesia y el Papa tenía por tanto derechos sobre sus gobernantes. El mensaje les daba 15 días de plazo para tomar las medidas necesarias y someterse a la autoridad pontificia. Esto es al menos lo que dicen algunos autores. Si hacemos caso de la crónica que Nicolás Maquiavelo redactó precisamente en 1502, el interés de César Borgia por Bolonia nada tenía que ver con las quejas de los boloñeses, sino que se había propuesto que aquella fuera la capital del Ducado de Romaña, el estado que estaba conquistado para sí. De hecho, tras sus conquistas, recibió el título de Duque de Romaña de manos de su padre. Tras la rebelión y toma de Urbino, los demás conjurados supieron que no había un minuto que perder y que había que reconquistar todas las plazas y ciudades que seguían en poder de César Borgia. Quisieron que Florencia se les uniera, pero los florentinos no estaban dispuestos a secundar la rebelión porque estaban enfrentados con los Orsini y con los Villetti. Además, allí estaba el secretario de la República, el mayor admirador del duque de Romaña, Nicolás Maquiavelo, quien se puso al lado de su admirador príncipe y le ofreció su ayuda y su cobijo si necesitaba escapar en algún momento de sus atacantes. César Borgia no necesitaba el asilo de Florencia, pero sí le vino bien saber que al menos contaba con un estado amigo entre tantos enemigos, y aquel ofrecimiento le dio ánimos para enfrentarse a los conjurados. Además, Luis XII, haciendo honor a sus compromisos, le envió un ejército que equivalía en número al que habían reunido los condottieres revoltosos. Analizando con Maquiavelo la situación de Florencia, César llegó a reírse de sus enemigos porque había vislumbrado sus recelos e incertidumbres y sabía que mientras se entendían entre ellos para atacarle, a él le enviaban cartas amistosas y engañosas con protestas de lealtad. Aquel tiempo de dudas e incertidumbre fue un tiempo precioso que él supo aprovechar para reorganizarse y esperar el momento oportuno, mientras escuchaba paciente las protestas de adhesión de los rebeldes. Y es que César ya sabía lo que iba a suceder. Eran demasiados para entenderse y para respetar cada uno lo de los otros, y ya había empezado a disputar por las ciudades y los territorios. Y ya se habían empezado a disputar por las ciudades y los territorios. Había mucho que conquistar y mucho que repartir. Tenemos una pintura. Dice que este es
Villetoso Vitelli encabezó la conjura de Magioni, en la que varios condottieris de la Romaña se unieron para acabar con César Borgia y para recuperar los territorios que éste estaba conquistando. La venganza de César Borgia fue terrible, pese a que su padre, el Papa, le pidió que no se excediera en castigar a los rebeldes. A ver, dice: los primeros en ofrecer un pacto entre condottieris fueron los Orsini, que presentaron una propuesta, según la cual cada uno debía respetar los territorios de los demás, pero los otros no estuvieron de acuerdo. Seguramente, por lo que ya dijimos, de que había mucho que conquistar y que ganar, y una vez declarada la rebelión, ya se podía aplicar la ley del más fuerte. Así, Baglione entró a saco en el dominio de Pesaro, el que fuera territorio de Soforcino, y lo devastó, mientras Oliverotto saqueaba Camerino y Vistelloso entraba en Urbino y asesinaba a todos los funcionarios que se mantenían fieles a César Borgia. Como siempre, el pago más alto recayó en quien menos culpa tenía, que era el pueblo. Unos por otros sufrieron saqueos, devastación y toda clase de brutalidades. Mientras los conspiradores disfrutaban y se perjudicaban entre sí, César Borgia aprovechaba el tiempo y reclutaba soldados entre la población de la Romaña. Muchos capitanes autóctonos se unieron a sus filas, así como numerosos desertores de los ejércitos conjurados y otros soldados procedentes de Ferrara, de Roma, de Cierna o de Lombardía. Al poco tiempo su ejército era numeroso y poseía una enorme cantidad de artillería. Pronto se inició la desbandada de los enemigos. Las alianzas no funcionaron y algunos de ellos, como Bentivoglio y Petrucci, decidieron hablar con César a espaldas de los demás conjurados, mientras el cardenal Orsini, en nombre de su familia, actuaba como nexo entre los Borgia y los conspiradores, negociando la paz con el Papa. César Borgia también prefería negociar y escuchó a cuantos se dirigieron a él con buenas palabras para pedirle reingresar en sus filas. De alguna manera, él le hizo saber que nunca había querido posesionarse de los territorios que ellos gobernaban en la Romaña, sino únicamente tener el título de duque, pero que serían ellos quienes se beneficiasen de las rentas de sus feudos. Como vemos, cada uno contaba a los demás lo que le interesaba. Era el momento de dejar la guerra de lado, al menos hasta la siguiente ocasión en que no tardaría en presentarse. En noviembre de 1502, Pablo Orsini llegó a Imola con un documento en el que se había redactado las condiciones del armisticio. Todos los rebeldes volverían al servicio de César Borgia, pero no juntos, sino sucesivamente uno tras otro. Como César había conquistado Urbino y había obtenido el título de duque, el único que salió perdiendo fue Guidobaldo de Montefeltro, que perdió su ducado, abandonó la ciudad tras recomendar a sus ex súbditos que fueran leales al nuevo gobernante. Por su parte, él se refugió en Mantua. Bueno, y después sigue lo que fue la conjetura de Sinigalia, pero esto lo vamos a ver en nuestra próxima lectura. Por hoy terminamos. Nos vemos en la siguiente. Estamos con el libro de Los 7 Borgias, una historia de ambición, refinamiento y perversidad, de Ana Marcos. Estamos en el capítulo 6. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.